relaciones con Dios. Y habíamos hecho la relación del Redentor redimido y ya estábamos haciendo la relación del Padre e Hijo también, y ya estábamos haciendo la parte de hermanos. Y en el mensaje anterior que Dios me permitió hacer fue como en octubre, y les había comentado que dentro de ese mensaje la tarea era que fuéramos a hablar con nuestros hermanos de sangre o familia o conocidos o amigos con los que hubiéramos tenido algo que sanar, ¿sí? Y pues también la tarea fue para mí. Entonces me tuve que acercar a personas de años que no había visto, y Dios me mostró algo que me pasaba, era que yo no sabía cómo hablarles de Él. ¿Le ha pasado a alguien eso? Que le quiere hablar a otra persona de Dios, y como ya nos metimos acá, nos cuesta trabajo ir a decirle quién es Dios y qué es lo que hizo con nosotros. No sabemos por dónde empezar, no sabemos qué decirle, y no sabemos como que es importante, y de pronto si me falta algo o se me olvida algo. Entonces, aquel día que ya me decidí a hablar con esta persona que les menciono, Dios me puso este mensaje que les voy a explicar. No alcancé a terminar esta mañana, pues va a haber, esta sería la primera parte, y en 15 días termino. ¿Sí? Entonces, el mensaje se llama Dios puede salvar al final, pero formarte como hijo requiere tu vida entera. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a ponerle a Dios que Él nos coloque lo necesario para que lo asimilemos y lo podamos llevar a otros. ¿Sí? Entonces, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos convocó acá, por el que estamos. Aquí estamos gracias a ti, Señor. Y no habríamos llegado hasta donde hemos llegado acá en conocerte, en entenderte, en sanar, en perdonar, en ser transformados, Señor, por ti. Y hoy te pido que nos ayudes, porque aunque tú sigues trabajando en nosotros y seguramente vas a hacer muchas más cosas, Señor, hay personas en nuestra familia, en nuestra historia, en nuestra vida, Señor, que no sabemos cómo llegarles, o que tal vez tenemos tanta vergüenza de lo que hicimos mal con ellos o contra ellos, que no sabemos cómo ir a decirles que tú eres la manera. O tal vez aún nosotros nos equivocamos tanto, y aún que tú estás trabajando en nosotros, aún ven en nosotros pecados y actitudes y maneras que no tenemos la autoridad para ir y decirles hay otro camino. Pero hoy te pido que derribes todos esos argumentos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos permitas acercarnos a ti, Señor, y recibir de ti la instrucción, Señor, que uses mi boca, Señor. Hoy soy tu instrumento, Señor, como mis hermanos también lo van a hacer, Señor, con aquellos en los que tú les estás poniendo a pensar ahora, Señor, para que les lleven tu palabra de verdad, de salvación, de amor y de restauración, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a arrancar con Lucas 23, 32 al 43. Este está aquí, ya se lo muestro, vamos a arrancar. Este es como el centro, digamos, del mensaje. Dios me puso a arrancar por ahí. Entonces, bueno, va a darles como el contexto, digamos, lo que les había dicho en los otros mensajes. Vayamos a donde las personas que les hemos fallado, ¿sí? Y hay varias cosas que pueden pasar. O nosotros pecamos contra ellos porque hicimos algo mal. Ahí está familia, están amigos, compañeros de trabajo, están una respuesta en una mala cara que hacemos, nos equivocamos allá también, en la misma casa. Están también cuando nosotros no conocemos, que fue en mi caso con esta persona, y que juntos hicimos cosas malas. Y pues Dios me permitió conocer y ya yo me aparté de esa amistad. Pero nunca había vuelto, nunca le había hecho nada. Y lo que Dios hizo conmigo, ¿sí? No sabía cómo. Y también, tal vez hasta un extraño, porque le podemos hablar de lo que Dios hace y por qué lo necesita. Entonces, quiero que vayamos viendo esto para nosotros, pero que también sea como una ruta con la que podemos llegarle a otra persona para explicarle lo que necesita, ¿sí? Entonces, Lucas 23, 32 al 43 dice: llevaron a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús.
¿Será que les puedo cerrar acá para que no nos... ¿sí? Ahora sí están abiertas. Listo. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su capa, tirando los dados. La multitud observaba y los líderes se burlaban. Salvo a otros decían que se salve a sí mismo si de verdad es el Mesías de Dios, el elegido. Los soldados también se burlaban de él al ofrecerle vino agrio para beber y exclamaron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de su cabeza colocaron un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales colgados junto a él se burló: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es el primer hombre que sabemos que es salvo, porque el Señor Jesús ya le dijo que es salvo. Entonces vamos a revisar qué fue lo que hizo. Y aquí hay dos grupos de personas, uno representado por uno de los criminales y el otro. ¿Qué fue lo que le dijo el primero? Le dijo: hágame lo que yo quiero. ¿Sí? Entonces, así hay muchas personas que se acercan a Dios. ¿Sí? Al principio dicen: vengo a que Dios me haga los mandados a mí. ¿Sí? Vengo a que me sane, vengo a que me provea, vengo a que me dé un trabajo, a que me devuelva a mi esposo, a que me haga. O sea, vengo a que Dios me haga cosas. Ese es el primer lado. ¿Sí? Vengo para que Dios me haga cosas. Y mucha gente viene a la iglesia así. Si estás así, entonces ese ladrón se perdió. ¿Sí? Entonces debemos buscar lo que el otro hizo. ¿Qué fue lo que el otro hizo? Dice: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. El Señor dice que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero vamos a fijarnos poco a poco qué hizo Él. Primero, Él dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir eso? Que Él lo reconoció como rey. Reino es como rey, primero. ¿Listo? Como Señor y Rey. ¿Sí? La salvación es siguiente. ¿Por qué? Porque cree en lo que Él hizo. El otro habló del Mesías. Él no lo mencionó como Mesías, pero lo primero que hizo fue reconocerlo como Rey y Señor. Entonces, un Rey y Señor es el que manda. Y a sus súbditos y todos los que pertenecen a su reino, ¿qué hacen? Obedecen y se sujetan. ¿Sí? Lo primero que es Dios y que debe ser para nosotros es Rey y Señor. Entonces, si Él es Rey y Señor, lo que Él dice es. O sea, yo no me pongo a decir: ¿será que sí? ¿Será que no? Si Él es Rey y Señor, es. Entonces, por lo tanto, ya las palabras que Él habla, que son palabras de vida y palabras de restauración, y lo que viene a hacer por nosotros, es lo siguiente, que es la salvación, como Salvador. ¿Sí? Entonces, lo primero es que podamos hacerle ver a las personas y verlo nosotros que Él es Rey y Señor. Entonces, no, que es que Dios dice que perdonemos. No, pero es que usted no sabe lo que Él me dice, pero es que ¿Él es Rey o no es Rey? Ese es el fundamento de todo esto. ¿Él es Rey o no es Rey? Si Él dice, punto, es, ya no hay que discutir. Pero a veces nosotros metemos nuestra opinión ahí. Ese es el problema. Es que es debido a esto, es que usted no tuvo en cuenta esto. No, ya vamos a seguir y lo van a ver. Ahora, y el Salvador ya es una consecuencia de hecho. ¿Por qué? Porque el Salvador es creer por lo que Él hizo. Si Él es Rey, entonces el Rey tiene un reino que está circunscrito por un lugar y por unas personas sobre las que Él tiene y ejerce dominio y autoridad, ¿cierto? Y si alguien viene a atacar, si nos vamos a ver esas películas de hace tiempo, si alguien viene a atacar el reino de otro, ¿qué es lo que hace el rey? Defiende lo suyo. ¿Sí? Cuando nosotros lo reconocemos a Él como rey, somos suyos y Él nos defiende, o sea, nos salva. Hay una batalla de dos reinos. Es el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Sí? No hay más. No hay zonas grises acá. Entonces, si estamos en el reino de Dios,
y el reino de las tinieblas nos ataca con pensamientos, con ideas, con argumentos, con eso, pues entonces Él viene y nos va enseñando a hacer esa batalla. ¿Se entiende usted? ¿Sí? Entonces, lo primero es, ¿cómo? Rey. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las personas, mientras no vean al Señor como rey, entonces piensan que pueden mandar sobre Él y pedirle cosas, que fue lo que hizo el primer ladrón. ¿Se dan cuenta? Entonces yo voy a Él y le pido cosas, pero yo cuando, o sea, imagínense que, no sé, un reino de la tierra, si viene de los europeos, de los ingleses, tenemos una audiencia con uno de esos reyes o una reunión, ¿ustedes con qué actitud irían a pedirle algo? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? O serían como el otro con irreverencia y ir a decirle, hágame esto, hágame este mandado. No lo haríamos. No hemos visto a Dios como rey. Entonces nos acercamos a Él como para exigirle. Ese es nuestro problema. ¿Sí? Cuando lo veamos como rey, lo vamos a respetar y honrar como debe ser. Entonces, pero a lo largo del mensaje, yo creo que en la siguiente parte, que es a los 15 días, vamos a ver la siguiente parte, que es lo que requiere una vida entera. Dios puede, vamos a ver en este mensaje a lo largo de él, es lo que puede hacer y lo que Él quiere hacer. ¿Él puede salvar a alguien al final de la vida en una cama agonizando? Puede. Pero será, si la persona se arrepiente, Él puede, Él tiene el poder de hacerlo. Pero ¿será que es lo que Él quiere? ¿Se dan cuenta que cuando nosotros pensamos en Dios ya como una persona, como un rey, como Él es, y nos ponemos a pensar en lo que Él quisiera, es muy distinto a lo que nosotros le hemos vendido el Evangelio a otros? Porque nosotros nos hemos acercado a las personas, y no sé si a ustedes les pasa, que dicen, le voy a hablar a alguien de Dios, y voy a hablarle, y dicen, no, pero es que Él tiene todo, Él es sano, él tiene plata, Él tiene trabajo, sus hijos están bien, su esposa está bien, y yo, ¿cómo le digo? ¿Qué? ¿Conocen personas así que dicen, tiene todo? O a veces nuestro otro argumento es, esa persona está enferma, vayamos y le hablamos porque es que está enferma, entonces para que se dé cuenta que Él es sano. O esa persona está en ruina o le pasó tal cosa, y entonces para que se dé cuenta que Dios lo puede prosperar. O no tiene empleo para que se dé cuenta que Dios le puede dar trabajo. ¿En qué estamos enfocando cuando vamos a hablarle hacia otro? En las cosas. Entonces no estamos dando lo que Él quiere hacer. No. ¿Sí? Nosotros mismos nos encargamos de vender a Dios de esa manera. ¿Se dan cuenta? Estamos diciendo mal. ¿Qué problema fue el que vino a arreglar y a corregir el Señor? ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un pecado y hubo una separación con Él. Cuando Él vino, ¿qué fue lo que vino a hacer? A arreglar ese problema del pecado y de la separación. Todas las otras cosas de que no hay salud, de que no hay plata, de que no hay cosas, de que no hay las provisiones necesarias, de que no hay todo eso, es consecuencia del pecado. ¿Ya? Y la naturaleza que hay del ser humano, es eso. Entonces estamos enfocándolo en apagar las cosas de los lados, pero no la fuente. La persona mientras, es como enseñarle a un niño, le enseño a un niño que es que va y solo pide por las cosas, entonces esa persona va a llegar a la iglesia y va a replicar eso, va a pedir cosas, porque así le enseñaron. ¿Sí? Entonces es enseñarle quién es Él y quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición, cómo estamos. Entonces, sabemos que puede llegar a ser así, pero esa persona que entró ahí, ese ladrón, entró como cuando uno pasa una evaluación con 3, ¿sí? Apenas. Entró raspando al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Entró? ¿Está bien? Pues claro. Si tienes personas en tu familia que tienen 70, 80 años, porque dice Dios que vamos a vivir 70, 80 años los más fuertes, que esa es otra cosa que yo le mencionaba a él y decía, nosotros ya llevamos más de la mitad de la vida haciendo lo que queremos. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto nos queda? Hagan esa cuenta, de pronto los que van más adelantados uno dice, me queda poquito, ¿cierto? Y muchos tú lo puedes gastar en hacer lo que se te dé la gana, ¿sí? O en someterte a Él como Rey, Señor, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de una o de la otra elección que hagas? ¿Sí? Por más bueno que vivamos acá, carro, casa, salud, de todo eso, va a durar hasta los 80. Por más mal que estemos, también va a durar hasta los 80. No más. Pero la vida eterna es eterna. No tiene
O sea, si esto se le hizo mucho, se le hizo grande, lo de allá es multiplicado. ¿Sí? Entonces, sí nos preocupamos por trabajar, por hacer cosas, por tener logros. Sí, Dios no dice que no. Pero en dónde está tu tesoro, allá está tu corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere hacer? Entonces, Mateo 6:33, que tenemos acá, se lo voy a parafrasear con otras versiones, armé una mezcla, y dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como su único Señor y Rey, y hagan lo que Él les pide. Busquen el reino de Dios y su justicia con prioridad, y así podrán llevar una vida justa conforme a Jesús mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabía este pecador? Primero, ¿qué hizo? Dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación y que nosotros sí hicimos mal? Entonces, primero, ¿qué hizo? Reconoció su pecado. Reconoció que estaba mal. Reconoció que lo que él había hecho, que era el Mesías. Y algo que se dio cuenta, y les contaba esta mañana, es que, miren, ustedes, alguien de pronto les ha contestado mal, les ha hablado mal alguna vez, o ha entrado a alguna tienda o algún lugar a que lo atiendan y lo atienden mal, lo atienden feo. ¿Cómo se siente? Mal. Pero ¿ha sentido rabia? ¿Ganas de contestar? Con solo que te atiendan mal, ¿cierto? Sí, te atienden y te dicen, ahorita no puedo, ahorita no sé qué. O llevas mucho tiempo esperando una fila en el médico, algo que a veces uno dice, entra con paciencia y ya pasa las 2, 3 horas y dice, pero bueno, entonces ¿a qué hora nos van a atender o qué? Sí, porque ya cuánto llevamos acá. Y eso hace que siente no. ¿Nos ha pasado o a alguien no le ha pasado? Ha sido muy paciente y no, nunca. ¿Sí? Ahora piensen esto. Dice que ellos lo injuriaban a Jesús, ahí en la cruz. Lo golpeaban, lo ofendían. Piensen esto, si a usted le están pegando, no un golpecito, no una cachetada, sino que le están pegando para matarlo, para infligirle dolor físico. Y le están pegando, le están dando en la cara, en el cuerpo. Y hacen eso con usted. Y usted responde, perdónalos. Eso solo lo hace Dios. Por eso el Aarón lo vio y dijo, solo Dios. Este sí es el Mesías, es un Salvador. ¿Sí? Solo Él podía ser capaz de responder con bien porque Dios es bondad. Y de Él, mire, algo que no puede hacer Dios, el mal. Eso es lo que no puede hacer. De resto todo. Él lo único que no puede hacer es lo malo. Entonces Él supo que Él era el Hijo de Dios. Pues por lo tanto era el Salvador. Y lo reconoció como rey. Entonces ahora piense usted, si usted lo cogen y le empiezan a pegar así, ¿usted responde bien con su boca? De pronto responde bien con su boca, supongamos que lo logra hacer, pero en su mente, ¿usted no desea venganza? ¿Responder el golpe? ¿No? Yo creo que no hay ser humano que no le pase eso. A todos nos pasaría. Si nomás le ofenden a usted, a su mamá, a su papá, a su familia, y usted ya quiere revirar, ¿sí o no? Entonces no hay uno solo de nosotros que pueda hacer las cosas como él las hizo. Solo Él. Y solo Él a través nuestro es que nos puede llevar a ser así. No hay más. No hay más. Entonces, creyó que venía en un reino, creyó que venía a gobernar. Entonces piensa en eso. Por eso le ponía el ejemplo de cosas sencillas, como cuando usted va a una tienda y le pasa algo feo. Uno siente mal por dentro, siente molestia. ¿Cómo sería si lo cogieran así? Por ejemplo, Esteban, cuando lo estaban apedreando, ¿y qué fue lo que hizo Dios? Mire, Dios está bonito porque Él sabe nuestra naturaleza y que no podemos aguantar. Dijo por boca de Esteban, y se abrieron los cielos y veo abiertos los cielos y veo al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Lo veo. No sé si se acuerdan de Hebreos que dice, y mirando el premio, soportó lo que le tocaba pasar para poder saber que llegaba allá. Eso lo hablaba de Jesús. Eso mismo lo hizo con Esteban. ¿Por qué? Porque yo creo que si ese muchacho no mira, no alcanza a llegar. Porque le estaban tirando piedras.
Imagínese que le tienen un ladrillo en la cabeza, en el cuerpo. O sea, es que esos testimonios de ellos, de todos ellos como murieron así, eso solo Dios hace que uno aguante. Un ser humano no se lo aguanta, olvídese. Mantenerse firme en una idea y que le digan niéguelo, niéguelo y que le estén echando piedra y que eso. ¿Usted cree que lo logra? Y que le digan y le voy a matar a sus hijos y que le va a matar y que lo estén torturando al frente suyo. Y que todos se mantengan firmes, familias enteras. Porque pasaba así en el circo romano, pasaba así. Familias enteras y todos los metían ahí con niños. Y que se mantengan firmes y digan, no, el Señor Jesús es Dios, es Rey, es el Hijo de Dios. Solo Él. Por eso es un milagro que eso es lo que hace Él en nosotros. ¿Sí? Bueno, entonces ese día yo no sabía cómo llegar y Dios me llevó a la escritura de Génesis 3, del 1 al 6. Y arranqué donde arrancó el problema de nosotros, de la humanidad. Arrancó en que nosotros pecamos. Pecó un hombre y por ese hombre entró el pecado a todos, ¿cierto? Entonces, de ahí se trasladó a todos los hombres y de ahí pues ya Dios nos dio la solución, fue a través del Señor Jesús. Entonces, dice en Génesis 3 del 1 al 6, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Y fue de veras así? Dijo de todos, ¿sí? No sé si los señores más señores se acordarán de esa frase que dice que metamos mentiras para sacar verdad. Así dijo, ¿no? Dijo, ¿y es que no lo dejan comer de nada de esto? Entonces le dice, el enemigo siempre va a poner en duda lo que Dios dice. ¿Cómo lo hace? Con ideas, con preguntas, con malas conversaciones para con otro. Te va a hacer poner en duda. Con esa conversación con el amigo y luego es que su mujer no lo atiende. Ya, con eso solo y se fue. Y uno se queda pensando. Y entonces empieza después a seguir sobre ese pensamiento. Y llega a la casa y la señora no lo pudo atender y sigue ahí. Y dice, no, pues ¿verdad que no me atiende? ¿Verdad que mire esto? Así empieza con una tontería, con una conversación sencilla. El enemigo es así de sutil, no piense que va a decir de frente. ¿Sí? Número 2 dice, claro que podemos comer del fruto de los árboles, respondió la mujer. Y aquí se llamaba varona, ahí no era Eva todavía. Dice, es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. ¿Cómo se llamaba ese árbol? El árbol del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal. Del conocimiento. ¿Sí? Dijo Dios, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Sí? ¿Y qué respondió él? La serpiente dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Miren, el enemigo siempre va a hacer, siempre le quitará la consecuencia del pecado para que no se vea tan terrible. Siempre es lo que va a intentar hacer. Porque le dijo, no, no se van a morir. ¿Qué tal si usted fuera al mercado de las frutas hoy y le dicen, mire, esa fruta es muy rica, muy rica. Lo único es que cuando usted se la come, se muere. ¿Sí lo compra? ¿Sí compra eso? Eso fue lo que le dijo. Eso fue lo que le dijo a ella, ¿no? Eso es muy bueno, pero lo único que pasa es esto. No más. Dice, la mujer quedó convencida. Entonces, ojo, quedó convencida por lo que oyó. Ojo, porque debemos estar convencidos es por las palabras de Dios y no por las palabras de ninguna otra fuente, ni la del amigo, ni la de los demás, ni la del enemigo, mucho menos. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Entonces, ojo, el convencimiento que tenemos de cualquier cosa en la vida, viene por a quien escuchamos. Cualquier cosa. Según lo que tú escuches, al final tú vas a resultar haciendo las cosas de esa manera.
O no pasa hoy cuando hay seguidores en las redes sociales y hoy miro quién sigue. Ay, mire que es que este cocina así, mire que es que este hace así. Y la gente no resulta haciendo lo que otros hacen. Eso es las redes sociales, siguiendo a otros. Y lo que dice Jesús es que los sigamos a él. Discípulo significa seguir las pisadas de otro. ¿Sí? Entonces, ¿a quién debemos oír? Es al Señor Jesús, porque ese es el único que es camino y que nos lleva a la vida eterna. Si escuchamos a otros, pues nos vamos a salir del camino, a otro lugar. Ahora, esa palabra conocimiento en el hebreo original es la palabra yadá. ¿Sí? Tiene dos definiciones. Una de las definiciones es designación, ¿sí? Y la otra es intimidad. Entonces, la primera en esta parte que estamos hablando es la designación. Cuando el Señor Dios les dijo, no van a coger de ese árbol, lo que quiso decir no es que no pudieran, que les estuviera negando algo bueno, sino que esa designación, esa determinación de qué está bien y qué está mal, dijo, me la reservo yo. Solo yo les voy a decir qué está bien y qué está mal. Porque ustedes son creación mía. Y si desobedecieran, como finalmente pasó, van a cambiar su vida, van a empezar a envejecer, va a empezar a contarse el tiempo. De temporada en temporada van a cambiar su manera de pensar y de hacer las cosas. En una temporada van a decir que ser gay es terrible y en la otra van a decir que es aceptado. En una temporada van a decir que el aborto no se puede hacer y en otra temporada van a decir que lo debemos hacer por la salud de la mujer, como hoy pasa. Entonces, ¿qué fue lo que él quiso reservarse? Dijo, yo no les quiero dejar en sus manos que ustedes digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque ustedes se van a equivocar en hacer esa determinación, ese juicio, se van a equivocar en determinar qué es. Así que yo me lo reservo porque yo soy un ser eterno, que no cambia, que soy el mismo con el paso del tiempo. Por eso me lo reservo yo y yo les digo que está bien y que está mal. Con eso esto nunca va a cambiar. Por eso las palabras de Dios siempre son las mismas ayer, hoy y siempre. ¿Ven? Pero las nuestras, hoy su merced dice, hagamos ajiaco y por la tarde dice, no, ya no, hagamos otra cosa. Cambio de opinión rápidamente. El ser humano es así. Por eso él dijo, no les puedo dejar, eso es peligroso que yo se los deje a ustedes. Porque si se los dejo, ustedes van a pecar y se van a perder. Por eso después dijo, y su deseo siempre para nosotros fue que viviéramos eternamente, porque después dijo, saquémoslos de aquí porque no sea que echen mano del árbol de la vida y entonces se coman de ese y vivan para siempre lejos de mí. Por eso fue que los sacó. Pero su deseo siempre ha sido estar con nosotros, porque nunca les dijo no coman del de la vida, o les dijo que no. Siempre les dejó. Quiere decir que Él siempre quiere estar con nosotros, pero siempre Él determinando que está bien y que está mal, no yo. Y el problema es que nosotros determinamos eso. ¿Sí? Pero Él nos dejó su palabra, su hijo, su ejemplo, todo para que sepamos que está bien y que está mal. Cuando pasó eso, entonces el pecado entró. Romanos 5:12 dice, porque entró el pecado, la naturaleza pecaminosa entró en el ser humano y de ahí pasó a todos los hombres. Pasó a todos. ¿Sí? Y en Romanos 3:23 dice que todos han pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa de Dios. ¿Cuál es la meta gloriosa de Dios? No. Acuérdense que el ejemplo perfecto de lo que Dios hizo fue antes de la caída. Cuando Dios creó al ser humano, ¿qué dijo? Ahora vamos a crear al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Ese es el propósito nuestro. Ser imagen y semejanza de Dios. Ese es el propósito. Eso es lo primario. ¿Sí? El gobierno es después, dicen, gobernarás y eso, ella ya es normal. ¿Por qué? Porque si él es rey y el rey delega a sus hijos, pues sus hijos tienen autoridad, ¿cierto? Entonces lo primero es ser como él, semejantes a él, su identidad. ¿Y qué es lo que el enemigo siempre ataca? La identidad. Hoy qué vemos, que los hombres se quieren volver mujeres, mujeres hombres, ahora quieren volverse animales, ¿sí? ¿Con la identidad de quién? ¿Sí? Dios me mostraba una vez y yo ponía, y yo no me imaginé que fuera a ver como esto, pero decía, mire, el orden de la creación es Dios, el ser humano y los animales y todo lo demás. Cuando el enemigo logró pervertir lo que dijo el Señor, entonces se puso en la cabeza de todo y puso al hombre debajo de él. Luego, ¿cuál es la imagen de él? El enemigo a través de un animal.
¿Y hoy qué es lo que estamos viendo? Dios trabaja todo en ciclos. Los primeros, miren, lo primero que pasó fue eso. Se puso bajo las órdenes de lo que dijo un animal. Y ahora no estamos viendo eso. Estamos en la parte final de lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Pero dice también cuando hizo el primer milagro que Él hizo, que fue en las bodas, dice, ustedes hasta ahora guardaron el mejor vino para lo último. Ese mejor vino son las personas, nuestros hijos, nosotros mismos, los que van a quedar al final, que van a mostrar la gloria de Dios a otros. Ese es el mejor vino. Somos eso. ¿Sí? Y tenemos que ser esa sal que sí sala, ¿sí? Que sí se usa, que sí tiene sabor, que sí preserva. Y esa luz. Entonces, en Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, aquí entra el punto que pues yo empecé como a acercarme a la persona y le dije, primero reconocer uno delante de la persona del error. ¿Sí? Mire, pedirle perdón a Dios es fácil o difícil. Pero vaya, póngale la cara al que usted ofendió. Vaya y dígale, mire, es que usted me vio tomando allá, pero la verdad es que yo no he decidido dejar de hacerlo. Dios no es que no tenga poder, pero a mí me gusta esa vaina y no la he dejado. Y quiero dejarla, pero no me he decidido, pero yo no quiero que usted piense mal de Dios porque es que yo le estoy dando mal testimonio. No es capaz de decirlo. Mejor da la espalda y ya, y que nadie lo vea. Pero cuando enfrentamos, ya nos da pena. Mire, Dios permite eso, que nosotros vayamos y confesemos nuestro pecado, es para que nos dé pena, para no volverlo a hacer. Porque con Dios no nos da pena. Con la persona sí. Y debería ser al revés, ¿no le parece? Pero con Él no nos da pena. Dice, ay Señor, perdóname, y otra, y otra. Pero cuando usted, mire, por eso dice que cuando usted tiene un pecado, le pase algo, que busque a alguien de la iglesia y hable con él y oren, y que le confiese y que sea como el que le haga auditoría a usted. ¿Por qué? Porque cuando usted se siente en ese compromiso de hacerlo, usted dice, miércoles me toca ir a decirle otra vez a fulano que otra vez me pasó. Y al menos esa vaina tendrá que ir mermando, tendrá que apagarse, pero no sigue igual. Pero si usted lo sigue en días, o con alguien con el que no tenga relación, vayan del curita y dígale que ya, que pecó y vuelva y hace lo mismo y no. Pero cuando es alguien cercano, usted ya le da vergüenza. Eso se le va quitando, olvídese que eso se queda ahí. Entonces, reconozca lo que hizo con esa persona. Piense, empiece, Dios le va a ir poniendo a esa persona con la que usted de pronto, uy, no, que escapémonos, que hagamos esta maldad, que hagamos esto, que hagamos lo que... O tal vez con la que usted escuchó y no participó, pero tampoco le dijo, eso está mal. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Y uno no dice, se queda callado. Mire, Dios me acuerda de esto y esa vez yo me avergüenzo porque no dije nada. Fuimos con mi esposa y mi mamá, mis hijos, fuimos a la mina de sal de Mocón. Y fuimos y empezamos a andar. Cuando la señora que empezó a hacer la explicación de todo empezó a hablar de que habían conjuros y cosas con la sal. Y explicaba para qué la utilizaban para eso. Y lo que yo hice, y de verdad me avergüenza, yo me aparté con mi esposa y dije, no. Y los niños decían, papá, pero eso está mal. Sí, amor, eso está mal, esa gente cree en eso. Pero yo no dije nada. Porque no le da pena, que hay más gente. Y yo me dije, no, yo qué voy a decir acá. Y me avergonzó y dije, no, desde ese día no vamos a hablar. ¿Por qué no hablamos? O sea, ¿por qué otra gente sí habla la basura que tiene que hablar? Y mire lo que dice tu horóscopo de ti hoy, y mira lo que no sé qué. Y nosotros que tenemos la verdad de lo que Dios dice, no levantamos la voz y no decimos nada. ¿Pena de qué? Si es que a él le debería dar pena hablar de eso. Pero nosotros no decimos nada y no le explicamos, o tal vez si lo hacemos con garrote y con la Biblia. No le decimos con amor, mira, te equivocas porque eso no es así, es así, así, así. Y no lo vemos con una oportunidad, sino que nos alejamos. A mí me ha pasado, no sé si le ha pasado a alguien más. Pero ya nomás no debería ser así. Miren, ¿por dónde arrancamos? Entonces, los mandamientos están en Éxodo 20. Pero vamos a ir a Mateo 5, 6 y 7. No los vamos a leer todos, los va a leer en su casa. Pero vamos a ir mirando acá, punto por punto. El pecado, cuando decía no matarás, entonces fíjese que usted cuando le habla a alguien de Dios, cualquier persona dice, no, pero es que yo soy bueno, yo no he matado a nadie. ¿Sí o no? ¿Qué otro mandamiento le sacan? Solo ese, ¿no? No he matado a nadie, como si eso fuera... O sea, eso es que implícitamente el ser humano piensa que es lo más grave que matar a alguien es lo más grave. ¿Sí? Pero mire,
Esta mañana hablábamos, no lo mencioné, pero ahorita Dios me lo trae a la mente. Nosotros tal vez hemos sido cómplices de asesinato todos acá. ¿En qué forma? Aquí todos hemos votado, ¿sí o no? Alguna vez. Y no sabemos si por ese que votamos estaba a favor del aborto. ¿Sí o no? ¿O alguien sabe y está seguro que no? Mucha gente, y vaya mirando esto en dos contextos, con esa historia, con esa persona que le digo, con usted mismo, y otro grupo de personas que Dios me ponía, porque yo decía, ¿cómo le vamos a explicar el Evangelio y esto a personas que son moralmente correctas? ¿Usted conoce gente moralmente correcta, pero que no conoce a Dios? Que usted dice, estos no se hablan mal, se hablan bien. Falta de cosas no les hace falta, antes les sobra. Son ricos, tienen de todo. Se tratan muy bien, mejor que nosotros en la casa. Y eso que nosotros no somos cristianos. ¿Sí? Yo a veces me he confrontado con eso. Están sanos, están bien, tienen una vida disciplinada, hacen ejercicio, tienen de todo. Y uno dice, ¿y a este cómo le hablo de Dios? Si tiene de todo. ¿Sí les ha pasado? ¿Cómo le digo que necesita a Dios? Si él dice, no, pues yo tengo todo. ¿Han pensado eso? ¿Cómo le hablarían? ¿Qué le dirían? ¿Sí? ¿Y lo necesita? Pero no sabemos cómo decirle. ¿Sí o no? Mire, ¿cuál fue el problema que vino a arreglar el Señor? El pecado. Ahora, el pecado entonces, ¿en dónde empieza? Ahí es donde tenemos que empezar a llevar a la persona a eso. ¿Sí? ¿Dónde empieza? No es en la consumación solamente. Muchos decían, yo no he matado a nadie. Y sí, es verdad, muchos no. Pero muchos hemos participado, por ejemplo, de votar por otro y no sabemos qué cosa le hace de maldad a los demás. Y alguien puede estar 100% seguro de que siempre ha hecho bien al ejercer, digamos, su derecho de votar y elegir a alguien que nunca ha fallado. Nadie. Ahí ya nomás. Cualquier persona, por moral que sea, ya pecó. Porque está participando de otro, de defraudar tal vez ese que defraudó al Estado, que robó, que le quitó el pan de la boca a otra persona. Esa es una. Dos, el pecado empieza en el pensamiento. ¿Por qué? Mire, se lo digo. Y toda persona somos potencialmente capaces de matar a alguien. Si usted estuviera en una ofensa que le hacen, así como yo le estoy diciendo que le pasó al Señor Jesús, y que le están pegando y que le están haciendo todo eso, o a su familia, en un atraco o alguna cosa así, usted en su defensa no busca a ver cómo ir al otro, ¿sí o no? O no lo haría, o lo deja que siga. Entonces, ¿podemos hacerlo? También, potencialmente lo podemos hacer. Lo que pasa es que no hemos estado en una situación que nos lleve a eso. Usted no está en un enojo. Muchas veces las peleas de esposos, de parejas o algo así, dice que mató al otro. ¿Y por qué? Si se amaban. En la rabia que tenía encontró algo con que darle y lo mató. Así le pasa a una persona. O en peleas en un carro que se estrellaron. Todos estamos potencialmente capaces de hacer eso. Ahora, ¿esa persona será que hizo eso de repente? A veces. No empezó tal vez, pongo el ejemplo del señor del carro que se chocó con otro, no empezó con una ira, con una palabra que va y viene, y no se empezó a encender el ambiente. O es que apenas se bajó, le disparó. Ya venía cargado tal vez de la casa. ¿Sí? Empieza con algo que empieza uno a sentir en su mente, en su corazón, odio, rabia, estén ofendidos, no sé qué, y termina en un asesinato. Por eso el Señor Jesús cuando habla de Mateo 5, 6 y 7 dice, miren, oyeron que fue dicho que no matarás, pero yo les digo, ojo con el que le dice al otro necio, torpe, tonto. Y eso por ser uno cordial, pero lo que diría alguien en una ofensa, en una calle, en una pelea, que él empieza a decir, es lo mismo. Y le empieza a decir eso, ojo porque ese ya va camino a convertirse en un asesino. Es eso. Porque Dios censura no es lo final, sino todo el pecado desde el hilo final hasta donde empezó. Eso es el pecado, es desde donde empezó, desde donde empieza en un mal pensar, en un mal sentimiento. Si el jefe lo trató mal y le dijo, es que eso es un burro, no se va a hacer eso, ¿cómo se siente? Uno porque esa autoridad no le contesta mal, pero por dentro, ¿qué pensó? ¿Ya? Y el otro cometió asesinato por ofenderlo y lastimarlo. Así es que lo ve Dios, así de grave lo ve. El de la lujuria, o es que un adulterio ocurrió, apenas lo vio, ya se acostan. No, se empezó con que Camille le invita a almorzar, que tome un tinto, que venga, que eso, así empezó. Y así empezó de a poquitos. Desde permitir un saludo de cierta manera, desde todo eso. Desde ahí empezó.
Ese es el pecado. Eso es lo que dice Mateo 5, 6 y 7. El pecado no es al final, ya cuando lo ven consumado, sino es desde dónde empieza. ¿Qué sentimientos tengo? Y si es una persona extraña que no es mi esposo y le hace sentir otras cosas que no son, entonces ahí estás mal. ¿Sí? La venganza, ya con lo que hemos dicho, ¿cómo puede venir solamente el pensamiento? Los juramentos, cuando le dicen, ¿y usted sí hizo ese trabajo? ¿Y dónde viene? Yo vengo por allí. Y no dice la verdad. Ya estoy ahí, ya llegué. Por una cosita pequeña estamos pecando. Dice que el mayor reflejo que tenemos para ser como el Señor Jesús es orar por los enemigos. Eso fue lo que él hizo en la cruz. Oró por los enemigos, por los que lo lastimaban. Ahora, cosas buenas se pueden convertir en malas. En Mateo 6 dice el corazón en lo secreto. Dice que dar es bueno, pero si quiero dar y que otros me vean y para que se den cuenta que yo doy, entonces ya lo convierto en algo que no es. Si orar es bueno, pero entonces, yo lo hago para que todos se den cuenta cómo va. Entonces, ojo, ¿cuál es el corazón en lo que haces? ¿Sí? Ayunar. No, es que yo voy a ayunar y llevo ayunando tantos días y mire. Pero hay gente que lo hace. Lo hacían en esa época y hoy lo siguen haciendo. Tesoros y prioridades. ¿Dónde está tu prioridad y tu tesoro? ¿Qué es lo que deseas? Si quieres puedes hacer esta oración. Es que tú seas mi tesoro y mi anhelo. Señor, que sea nuestro tesoro para que sea el que llene nuestro corazón. La ansiedad. A veces nos preocupamos y ese es tal vez, yo pienso que de los más complejos que nos pasa. Mantenerse uno en el tiempo sin preocuparse, Dios mío, es complicado, ¿sí? Pero Él dice que lo hace. Entonces, acerquémonos a Él y tal vez requiera más oración, más entrega en esas cosas, con más frecuencia hasta que Él va poniendo esa paz en nosotros. En Mateo 7 dice, el corazón que discierne y obedece cuando juzgamos a otros. Mire, eso de verdad nos cuesta trabajo y no lo hagamos porque de verdad que después uno se tropieza y se cae por juzgar a otra persona. Seamos misericordiosos. Y mire que parte de eso fue lo que me llevó a hablar con esa persona que les digo, porque yo juzgué muchas cosas que hicimos mal y hasta me ofendí por cosas que él me llevó a hacer, pero yo también me metí a hacerlas. ¿Sí? Pero entonces, como que de alguna manera uno no se cree mejor y yo no volví a él. Pero no, hombre, si yo hice mal y estuve mal y ya ahora he entendido la verdad, pues vayamos y le explico. Y empecé a mostrarle esto. Y decirle, es que en el pensamiento dicen las cosas. ¿Quién tranca un pensamiento? Diga? ¿Eso no le llega así a uno? ¿Quién lo tranca? Decir, por eso dice que llegan los dardos del enemigo y por eso uno tiene que apagarlos con el escudo de la fe. Pero ¿quién tranca un pensamiento? Por eso todos pecan, hasta el más moralmente correcto. Y eso se lo puedes explicar a esa persona que no sabe cómo. ¿Sí? No basta decir Señor, sino obedecer. Dice, aquel que me diga Señor, Señor, yo no hice esto, yo no hice lo otro, yo no hice. Entonces acuérdese de esto. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que el Señor, Dios, como dijo, este es mi Hijo muy amado, muy amada, en el que me siento muy complacido. ¿Sí? Y el enemigo con que lo empezó a atacar, su identidad, si eres hijo de Dios. Todos los tres ataques eran si eres hijo. ¿Qué ataca el enemigo siempre? Nuestra identidad. ¿Sí? Entonces, si eres hijo, haz. Si eres hijo, haz. O ten esto, gobierna esto, que fue lo que le ofreció. Entonces, el mundo siempre nos va a intentar ofrecer que tú vales por lo que haces o por lo que tienes. Pero el Señor dijo que era muy amado cuando... ¿Cuántos milagros había hecho Jesús ahí? Ninguno. Entonces Él nos ama porque nos ama, porque es su naturaleza. ¿Sí? Él no nos ama por lo que hagamos. Es que yo voy a hacer tantos cultos, tantos servicios, tantas oraciones para Dios, ¿no? Eso es ya una consecuencia de que lo amas. ¿Ves? Entonces, Él nos ama y ahí encontramos nuestra valía en lo que somos. ¿Y qué somos? El propósito de la identidad semejante a Él. Eso es lo que somos. Entonces, en Isaías 55, perdón, me vuelvo, Mateo 5, 6 y 7 es un resumen del origen de los mandamientos. ¿Sí? ¿Dónde inicia y dónde termina la transgresión? Hay que ver las dos puntas, como les decía Jalilo. ¿Sí? ¿Dónde inicia el pecado y su consumación? Solo si se reconoce que se tiene pecado, entonces Dios puede ayudarnos y arrancar de nosotros esa naturaleza pecaminosa, la maldad de nosotros, el corazón de piedra y hacernos nacer de nuevo y ser hijos.
En Isaías 55:7 dice, por eso, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Proverbios 28:13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero los que confiesan y los abandonan recibirán misericordia. Y en Colosenses 2:13-14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Sí? Y en Romanos 3:24 dice, sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Entonces, fuimos creados para existir para siempre. Desde el principio eso es lo que él dice. Unos van a resucitar para salvación y otros para condenación. Y al final, para decidir cuáles se van para un lado o para el otro, se va a definir a través de unos libros. ¿Sí? Entonces ahí es donde le vamos a empezar a explicar a la persona que hay unos libros. Está el libro de la vida y el libro de las obras. ¿Sí? Y va a haber un juicio. Y en ese juicio se abrirán los libros. El que está en el libro de la vida va a entrar al reino de los cielos. Y el que no esté, va a abrirse el libro de las obras y se le va a juzgar por lo que ahí haya hecho, lo que está escrito. Él tiene un récord de todo lo que hemos hecho. Entonces, voy a leerles Apocalipsis 20, dice, del 4 al 6, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, los que dieron testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos son los salvos, ¿sí? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. Va a haber una segunda muerte. Entonces vamos a ver aquí en Mateo 12, del 36 al 37. Esa es otra forma en la que las personas pecan fácilmente. Y es, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ese juicio que estamos hablando. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántas veces hemos participado en una conversación que no deberíamos tener? ¿Habrá alguien que no haya participado nunca de esas? Siempre hay. Entonces son argumentos y quiero pues que Dios nos vaya poniendo estas herramientas para hablarle a esos que de pronto eran como los que no les podíamos llegar. ¿Sí? Y piensen esto, vuelvo al principio, no nos esperemos hasta el final, porque es que cuando ya la persona está enferma y está mala, ahí sí voy, porque es que ahí sí me va a poner cuidado. Ahorita no me pone cuidado. Pero eso, ¿quién lo dice? ¿Dónde dice eso? ¿Dios lo dice? Entonces, ¿el argumento de quién es? Pero nosotros lo estamos verbalizando y nos llenamos de él. Por eso les leo acá, Proverbios 18, 20, 21, dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Mire, el enemigo lo que trata de hacer es ponernos una idea para que la hablemos. Eso es lo que él quiere. Eso es lo que él quiere. Ese es su objetivo, meternos una idea para que la hablemos, porque cuando la hablamos, nos llenamos de ella. Y ya empezamos a hacer así las cosas. Entonces, tenemos es que llenarnos de ¿cuáles palabras? De las de Dios, para que tengamos con qué apagar esos dardos que Él manda. Por eso en Proverbios 23, 7 dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es el hombre. Lo que piensa. Mire, ¿qué son las palabras? Pensamientos hablados. ¿Sí o no? Un pensamiento que uno habla. O sea, no habla uno, muchas veces usted habla sin pensar. ¿Por qué? ¿Pero por qué habla sin pensar? Porque ya le sale del corazón, porque eso se llenó. Se llenó tanto que ya no lo piensa. Le sale de ahí. ¿No le ha pasado con alguien y dice, uy, ¿qué dije? Se me salió esto. Estaba pensando y mejor dicho, se me salió del corazón. Por eso dice que del corazón proviene todo lo malo, todas las maldades. ¿Listo?
Entonces, aquí anoté algo y se los voy a leer. Dice, hay personas moralmente correctas, pero todo ser humano ha pecado con el pensamiento o con las palabras, en un enojo, en sentir venganza, en sus sentimientos, por crítica, por malos deseos. Y la persona más buena sin Dios, esa persona que usted ve, porque hoy hay ateos, que tienen todo, como les decía, esa descripción de que nada les falta. Y uno dice, ¿cómo le hablo de Dios? Porque uno dice, piensa, este tiene todo, solo le hace falta a Dios. ¿Se ha escuchado? Y fíjese bien en esa frase, ¿está bien? Tiene todo, pero solo le hace falta a Dios. No. Pero es porque pensamos en este plano terrenal solamente. Entonces, cuando tenemos todo, tenemos a Dios. A Dios le costará trabajo brindarnos comodidad terrenal. Porque eso es lo que nosotros llamamos todo. O sea, nosotros llamamos todo a la comodidad terrenal. ¿Sí o no? Esta persona tiene todo, es que está cómoda aquí en la tierra. ¿Cierto? Pero Dios, ¿cómo vivió Abraham? ¿Vivió mal? Jacob, ¿cómo vivió? ¿Mal? Isaac, José, ¿les faltaría algo? ¿Tenían lo que deseaban? Sí, pero porque primero pusieron su tesoro en él, ¿cierto? Pero nosotros queremos al revés. Entonces dice, estas personas, dice, la persona más buena sin Dios solo logra adiestrar al viejo hombre, no más. Ese es el moralmente correcto. Pero no puede, preste atención a eso, no puede salvarse a sí misma porque no puede arrancarse la naturaleza de pecado y ponerse la naturaleza divina sin buscar a Dios, porque solo a través de Jesús, su Señor y Rey, lo puede hacer. ¿Cómo podemos tener semejanza con Dios? Solo buscándolo. ¿Y qué personas nos vamos a encontrar de aquí para adelante, nuestros hijos? ¿A quienes le van a evangelizar? Hoy hay personas en nuestra familia, en nuestro contexto, son personas católicas, la mayoría. Pero lo que vamos a ver a futuro son agnósticos, ateos. ¿Cómo les vamos a hablar entonces? Aquí al menos los otros tienen algún contexto y alguna idea de respeto a Dios. Pero esos otros ni saben quién es Dios, ni les interesa. Hablan es de que la ciencia creó todo. Entonces, ¿y con qué argumento les vamos a hablar? ¿Sí? Entonces, solo podemos nacer de nuevo quitando esa naturaleza pecaminosa y poniendo la naturaleza de Dios. Pero solo eso lo podemos hacer lejos de Dios. No. Esa es la forma en que vamos a poder empezar a explicarles a ellos, a esas personas, solo cerca de Él. ¿Sí? En la segunda parte vamos a ver más de esto. Pero entonces el punto es que por más, bueno, por más que esa persona tenga todo, aparentemente en lo terrenal, si no tiene a Dios, no puede arrancarse la naturaleza de pecado. Y él va a decir, ¿pero por qué? ¿Y eso qué es? Pues que cuando a ti te ofenden, tú piensas mal sin darte cuenta y no puedes controlar eso. Que sientes algo mal. Y aunque hacia los labios y hacia afuera hagas buena cara, por dentro pasó algo. Y eso es pecado. Y eso Dios lo condena. Ahí ya es la forma de argumentarle a esa persona. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis, bueno, dice Romanos 12, dice, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, lo que están en los libros. Segunda de Corintios 5:10 dice, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y aquí está lo de los libros. En Apocalipsis 20, del 11 al 15 dice, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante ellos. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Sí? Grandes y pequeños. Cualquier niño que ya sepa distinguir que algo está mal y que tú le digas, ¿qué estás haciendo? ¿Eso está mal? Y que él reconozca y diga si eso está mal porque hay una conciencia. Ese niño, si se muere sin recibir al Señor como rey y obedecerlo, y que Dios lo lleve a nacer de nuevo, se pierde. Siendo un niño. Por eso dice grandes y pequeños. Dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí hay otro error, y es que mucha gente dice, cuando ora, para que Dios te inscriba en el libro de la vida. Todos estamos inscritos en él, porque Dios es justo y bueno. Si se llega a la hora de los 70, 80 años que te llama Dios, y no lo recibiste como Señor, reconociendo lo que Él hizo para que te salvara como Salvador, te pierdes. Pero el que lo haya reconocido como Señor, como Rey para obedecerlo, y cree en lo que Él hizo para que fuese salvo,
entonces no va a ser borrado ese libro, ¿sí? Entonces no va a sufrir la muerte segunda, pero el otro sí va a levantarse para el juicio, lo van a juzgar y se va a ir en la condenación eterna, ¿sí? En Judas 5:29 lo dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Listo? Entonces, el pecado, las intenciones, las consecuencias, las motivaciones, las palabras ociosas, necias, hirientes, las burlas, los insultos, las murmuraciones, el chisme, los deseos ocultos, las actitudes internas, como el orgullo, el odio, la envidia, la lujuria, los pensamientos malos, las imaginaciones de pecado. No pecó, pero se lo imaginó. Los pecados de omisión, sabiendo hacer lo bueno, no lo hizo. Todo eso Dios lo borra solo con la sangre de Jesús. Y esas personas piensan que de pronto, como no salió, pues nadie se dio cuenta que yo soy malo, que tengo algo mal, pero lo tienen ahí. Entonces, ese es el argumento con el que les podemos hablar. Entonces, en el canto que Dios le dio a Moisés para el pueblo, que recordara cuando se apartaran de él, que le dio a Moisés, le dijo, cántales esta canción para que se acuerden y que se la aprendan sus hijos y su descendencia para cuando se aparten de mí. Es una canción antes de que se muriera Moisés, se la enseñó Dios. Cuando Efi nos ha contado, y esto lo vamos a desglosar un poquito más adelante, pero nos ha dicho Ezequiel 36, 26 y 27, que dice que él quita el corazón de piedra y el corazón de carne. Eso lo vamos a ver ya más desglosado en la segunda parte, pero dice que quita ese espíritu, dice que pone un corazón nuevo y un espíritu nuevo y después el Espíritu Santo. Entonces yo le preguntaba a Dios dónde podemos ver lo de ese espíritu y cuál es el impacto de ese espíritu, por qué tiene que poner ese otro espíritu. Entonces, aquí en Deuteronomio 32, del 16 al 18, dice lo siguiente: pero Israel, que es parte de esa canción, pronto engordó y se volvió rebelde. Lo provocó a celos a Dios al rendir culto a dioses ajenos. Lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Dice, descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida. ¿Sí? Lo tienen, ellos hicieron unos sacrificios y unos rituales a unos dioses. Pero preste atención aquí en 1 Corintios 6, 17, dice, el que se une al Señor se vuelve un solo espíritu con él. Entonces, al ofrecer sacrificios a lo que no es Dios, esto hace que el ser humano permita el acceso a espíritus inmundos. Miren, si un sacrificio a Dios es tiempo más prioridad, cuando usted le da oración, viene, se congrega y todo eso, oraciones, declaraciones, palabras, ir a ciertos lugares, participar de ritos, ayunos, vigilias, celebraciones, etc. Si esos son sacrificios a Dios, entonces podemos decir que los sacrificios a dioses ajenos, los que Dios menciona aquí, podrían ser por medio de religión a ídolos, estatuas de madera, yeso, al dinero, a las posesiones, a tener como ídolo a otra persona, a los logros, a la reputación, a la imagen, y otros hacia sí mismos, como lo son los ateos que dicen no creo en Dios. Entonces ellos se constituyen en sí mismos como los que designan qué es lo correcto y lo que no es, y al no reconocer a Dios se hacen dioses de sí mismos, o los agnósticos que consideran que la existencia de Dios no puede probarse ni refutarse, que el ser humano está limitado para poder saber la verdad, que contradicen lo que Dios dice que fuimos hechos para estar en comunión con Él. En todos esos casos es por falta de conocimiento y convencimiento de quién es Dios, de que las personas no se sujetan a Dios y hacen lo que quieren porque creen más en lo que ellos piensan que en lo que Dios dice que debe ser. Y porque no quieren obedecer, porque aún desean seguir haciendo su propia voluntad. Eso es lo que uno quiere al final, ¿sí? Entonces, esos rituales que hoy a veces hacen, mi esposa me contaba que Bad Bunny hace unos, en los conciertos al principio hace unos rituales. Y ofrece eso dentro, o sea, todos los que participan ahí, yo no creo en eso, pero estuvo ahí, participó de eso. Lo mismo que el tipo que votó por el otro, lo mismo, o sea, ¿quién puede estar libre de pecado? Solo Dios nos ayuda a estar libres y apartarnos de eso. Entonces, cuando la persona participa de eso, entra un espíritu inmundo y se le permite gobierno sobre la persona. Por eso en Ezequiel él dice, quito el corazón de carne y tengo que poner un espíritu nuevo, porque tiene que sacar ese espíritu inmundo. Tiene que sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano fue cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu Dios se lo dio cuando habló la palabra y le dijo que fuera semejante a él.
Cuando habló la palabra y le dio el mandamiento, los mandamientos que me han hablado son espíritu y son vida. Es que él dice, cuando él nos habla el mandamiento, ahí está el espíritu y está la vida. Pero cuando yo no obedezco ni me sujeto a esos mandamientos, sino que hago lo que otro Dios dice, otro ritual dice, entonces, ¿qué espíritu está entrando ahí? Entonces, ese es ese espíritu inmundo que se le está permitiendo. ¿Por qué? Porque se le adora y al unirse, como se dice que en 1 Corintios 6:17, el que se une con el Señor se vuelve un espíritu con él. Asimismo, el que se une en esos otros rituales se hace un espíritu con el demonio. Eso es lo que pasa. Entonces, en Juan 16, del 8 al 11 dice, y cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Entonces, eso es lo primero que hay que orar por esas personas cuando les vayan a hablar, es orar para que los convenza de pecado. Yo por este muchacho oré como un mes antes de verlo, para poder ya llegar y poderle explicar. Y no sabía cómo, pero Dios te va mostrando, desde que tú te decidas hacerlo, Él te da lo que necesites para hacerlo. Y fue esto que les estoy compartiendo. La justicia de Dios es el Señor Jesús. Solo en Él se sacia la justicia de Dios por medio de la sangre que Él derramó, ¿sí? Y el juicio que viene es ese juicio por lo que hemos hecho mal, y que solo Él lo limpia de lo que hemos hecho mal, limpia esos libros. Esos libros quedan como cuando tú coges un cuaderno y escribiste algo y después borras. Y dice, ahí había algo, pero no se sabe qué es. ¿Qué dice ahí? Entonces dice, luego, el pecado, otro pecado, o sea, digamos que el problema de la humanidad es el pecado, pero por eso el pecado más grande es este, dice en Juan 16:9, dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí, se niega a creer en mí, dice el 10, la justicia está disponible, o sea, Él ya puso todo, porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, Él ya hizo todo. El problema más grande que era el del pecado, ya lo resolvió el Señor Jesús. ¿Qué nos queda? Estamos igual que Adán y Eva, que decisión, no más. O voy a Él o no voy. Cada quien escoge, ¿sí? Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que es el que convence y te hace ver que tienes mal, ¿sí? Entonces, aquí la oración es por los que no saben y no entienden, para que el Espíritu trabaje en ellos, convenciéndolos de pecado. Porque si no, ellos no piensan que algo está mal, pues lo sigue haciendo. O sea, un niño no, hasta que no le corrijas y le digas que eso está mal, él no va a tener el conocimiento de que eso está mal y va a insistir en eso. Así es una persona, somos grandes, niños grandes, muchos pecando, haciendo cosas que no son, porque no sabían que eso estaba mal. Pero Dios puso una conciencia y también puso muchas maneras de hacer ver a través del dolor y las consecuencias de algo que se viene haciendo mal. Entonces ahí es donde entra la intercesión, ¿sí? Y pedirle a Dios que Él sea como martillo que rompe la piedra en ese corazón duro y terco para que nos haga sensibles a Dios y para que nos convenza de pecado. Y como Dios siempre desea que se haga su voluntad y Él es Rey y Señor, si nosotros nos ponemos de acuerdo con Él en esa oración, ¿será que no nos contesta? Sí, esas son las oraciones que Él va a decir, si quieres eso, te lo doy. ¿Quieres orar por esa persona para que se coma? Yo te lo doy. Las oraciones que Él dice, es que oran para ustedes mismos, para sus cosas, como dice Santiago, ahí sí nos dice, ven, o sea, ¿qué te interesa más, lo de allá o lo mío? ¿Sí? Entonces, orar para que seamos salvos, para que otros también procedan al arrepentimiento, es interceder por esas personas, poniéndose de acuerdo con Dios en lo que Él quiere hacer. Él ya lo quiere hacer, pero necesita que vayamos y le hablamos, porque es que el Espíritu Santo convence, pero ¿con qué? ¿Con qué insumo? Es como ustedes van a hacer un ajiaco y si no hay criollas, si no hay guascas, si no hay... pues toca hacer otra cosa porque no hay los ingredientes, ¿sí o no? Entonces, lo mismo con el Señor. El Señor dice, voy a convencer a este. ¿Y con qué lo convenzo si nadie le ha dicho nada? ¿Como con qué? ¿Como con las novelas que ha visto? ¿Como con qué? ¿Sí? El insumo es lo que nosotros ponemos y le vamos diciendo. ¿Y cuál es el insumo para que convenza el pecado? Pues que le diga, a Dios no le gusta esto porque dice que la lujuria es esto, solo mirar, que dice que matar es solo que le digas a tu esposa que cocinó mal, que es una bruta, que es eso. Que eso que no diga, es que yo no la he matado, pero la ha matado con las palabras, con su actitud con ella, con su actitud con sus hijos. Es que hemos visto el pecado es en esa consumación y por eso es que no sabemos decirle a otro. Es que el pecado tiene un inicio. Recuerde los sentimientos. Cuando lea Mateo, lea por favor Mateo 5, 6, 7 y mira dónde inicia el sentimiento de eso. En un odio, en un desprecio, en un menosprecio de la esposa, del esposo, ¿sí? En querer hacer las cosas a mi manera, sobre todo en querer hacer a mi manera. Sobre todo es en eso. Y ese es el primer pecado, es el que se mantiene en todo ser humano. Querer hacer las cosas como yo diga. Mire, coja a alguien en algo que le diga,
y diga, es que yo sí a mí que me digan de todo, pero que me digan que deje la cerveza, o que me diga que deje tal amigo, o que me diga, eso sí no. Eso es donde Dios lo tiene que trabajar, en ese pedazo. Entonces, y tenemos que hacerle ver, ya termino aquí con esto, es hacerles ver no solo cómo estamos, que esa es la manera de mostrarles eso, que es más sutil de lo que uno piensa en la consumación, seguimos como los fariseos, y es pensar desde el inicio, desde el corazón, como brota con una semilla pequeña, un pensamiento, una idea, un sentimiento, desde ahí empieza el pecado. Y ahí nadie se salva, todos nos rajamos, ¿sí? Desde ahí. Y hacerle ver, por otro lado, lo que Jesús hizo, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Está en Isaías 53, esto ya lo vamos a detallar después, pero es lo que hizo para que fuésemos salvos de la muerte eterna, es cargar ese pecado. O sea, a nosotros nos tocaba ese castigo que Él le tocó. Ese castigo nos tocaba. Ahora, confronte a la persona y muestre, dígale, ¿usted se aguantaría eso? ¿Usted se aguantaría eso como estamos hablando y usted contestaría bien? Si no se aguanta cuando su esposa no le sirve, ya le contesta mal. Entonces estamos lejos como, y sobre todo a ese que se siente muy alto que tiene, entonces dice, tú no serías capaz de soportar una golpiza así y tratar bien a otro. Dios existe, Jesús existe y es capaz de haber hecho eso. Y nos hace capaces de no devolver la frente, de no devolver el ojo por ojo, de no hacerlo. Él lo hace. ¿Sí? Entonces Él recibió el castigo para que fuéramos libres de esa tendencia de mal. Lo que tiene el ser humano es una tendencia a lo malo. Una tendencia. ¿A usted no le pasa que a veces le cuentan de alguien y de pronto esa persona, no sé, siempre llega tarde, siempre le pasa algo, y dice, ay, no, tu fulanito no ha llegado, y dice, eso como siempre, no sé qué, ya piensa mal, y sin que le digan nada, no le pasó? Eso está mal en nosotros, eso es pecado, porque esa persona es hecha a la imagen de Dios también, y tú estás juzgándolo. Entonces, no se da cuenta que se raja todo el que sea, ni el que más plata tenga, ni el que más moral sea, aquí se raja a todos, ¿sí? Entonces dice, y para que vivamos en paz con Él, Él nos hace libres de esa tendencia mal, cargó nuestras enfermedades y dolores para que seamos sanos y nos justificó con Dios Padre. Porque, ¿qué son? Miren, ¿qué son las enfermedades? ¿Qué son todo eso? ¿No son la consecuencia de la naturaleza caída y todo eso? Él también sana y lo puede hacer, claro, pero estamos en un mundo caído. Por más que sea, nuestro cuerpo se deteriora. ¿Y fue a raíz de qué? Del pecado. Si no fuera así, pues nuestro cuerpo no se desgastaban las rótulas, no se les desgastaban a uno los tendones, todo eso no se les desgastaba. Pero estamos así es porque estamos en un mundo caído todavía. Todo eso pasa. Y vamos a tener un deterioro y algunos tal vez se enfermarán al final para que Dios nos lleve. Se enfermará uno de algo y se muere, o puede que no. Eso ya Él lo determinará. Pero todo ese desgaste, ese deterioro, esa decadencia, ya está por ese pecado. Por eso dice que el mundo clama y gime pidiendo la salvación que llegue con los hijos de Dios. Dice, y Él dice que nos justificó por medio de Cristo y nos puso en relación correcta con Él, al hacernos sus hijos y al hacernos nacer de nuevo, para que como le recibimos por Señor, Él pone su Espíritu dentro de nosotros, para que podamos llevar una vida que sea agradable a Dios, como la de Jesús. ¿Sí? Queda hasta acá, como que esta mañana, y en 15 días, mediante, en el domingo, que es el domingo de Semana Santa, terminamos. Y que sea como una herramienta para todos, vamos a orar y darle gracias a Dios que Él sea poniendo en nosotros esas personas por las que vamos a empezar a orar estos días. Mire que dos épocas del año como que hay sensibilidad en la gente por las cosas de Dios, es esta de Semana Santa y Navidad, ¿sí o no? Pero pues no nos quedemos solo en eso, podemos ir en cualquier otro momento. Piense en esos, digo, para que haga su lista en su casa, esos con los que usted participó de cosas malas antes de conocer de Dios, que usted las hacía, que usted iba a chismear, que usted iba a las tiendas, que usted iba a... Piense en eso. Piense esos con los que usted tal vez les escuchó que iban a hacer algo malo y no fue capaz de decirle. Y hacer que se le diga, dale, no, y mire, yo le escuché esto, pero honestamente yo no levanté mi voz y no le dije, y eso está mal, hermano, mire, yo he entendido esto, le quiero compartir, yo no quiero que usted se pierda. Parte de mi conversación con ese muchacho fue que un amigo común de los dos, de 40 años, 40 y tantos años, se acostó, había venido a jugar fútbol, era deportista y todo, y no amaneció. ¿Quién tenemos garantía de que llegamos a los 80? Dios dijo que podíamos, ese es como el límite, ¿no? Pero ¿y si no? ¿Y si no le hablaste al que te tocaba hablarle al que está hablando?
¿Te vas a esperar a qué? ¿Sí? Porque a veces uno sí le coge la mano, ¿no? Que ya está en la clínica, que corramos. No, hagámoslo antes. Y si no quiere, pues bueno, que no quiera, pero ve, tú haces lo que te corresponde, ¿sí? Entonces vamos a pedirle a Dios por esas personas, vaya anotándolos, esos con los que participó, esos con los que ofendió, porque usted lo ofendió y ha tenido vergüenza de él. Y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo entendí esto, Dios dice, Dios me perdonó por esto y te quiero pedir perdón. O quiero que me perdones por esto que hice. O te quiero perdonar por esto que tú me hiciste y ya no tengo rencor por eso. Dios me enseñó esto y te quiero compartir esto y que se abra la puerta para hablar. Puede ser en la familia, pero es un conocido, pero hágalo, ¿sí? Haga esa lista de esta noche. Y lea ese Mateo 5, 6 y 7 y mírelo desde el sentimiento, no solo desde la consumación. Y vamos a pedirle a Dios para que nos ayude a orar por ellos y nos ponga la cita. Y que seamos valientes en hacer esa llamada y vayamos. Y pongamos la cara que Él nos acompaña. Mire, vamos a hacer algo bueno, no le dé miedo. Que nos quite Dios el miedo, porque es que a veces nos da miedo hablar. Y no vamos a hablar nada malo. Ellos sí a veces hablan como si hablaba las basuras uno allá en la tienda con el otro y eso, y los chistes malos y la grosería, y eso sí no le da pena hablar. Y ahorita que va a hablar de Dios y que va a hablar lo bueno, ahí sí le da pena hablarlo. Si no tiene el testimonio de vida que acompañe esas palabras, también dígale, sí, yo no he sido capaz de dejar esta vaina porque a mí me ha gustado, pero estoy en el proceso y me sigo congregando y sigo yendo a Dios. Y perdónenme si no contesto bien ahí, discúlpeme, pero sigo. Sea honesto, por lo menos. Pero tampoco trate de esconderse porque entonces Dios no es capaz. ¿Sí? Papá Dios, te damos gracias, Señor Dios, porque tú estás aquí con nosotros. Sé tú en medio de nosotros el que obra, Señor, y pone cimiento a estas palabras y las hace, Señor, como hundir en lo profundo en la tierra y que produzcan mucho fruto en nosotros, papá, y en nuestra familia, papá, en nombre de Jesús. Nuestra familia de sangre, nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros primos, primas, tíos, abuelos, abuelas, compañeros de trabajo, Señor, conocidos, vecinos, Señor, y nuestros hermanos espirituales también, Señor, porque si vamos a ellos a hablarles, es porque algún día serán hermanos en Cristo, serán familia también aquí, Señor. Y te pido, por favor, que coloques en nosotros, quites todo miedo, papá, primero. Todo miedo que el enemigo ha puesto, de que usted no sabe, usted cómo le va a hablar, y usted por dónde va a empezar. Hoy nos diste herramientas y argumentos para poder acercarnos y hablar. Que nos afirmes en esto, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra y que seas tú, Señor, haciéndola fructificar no solo para los que aquí estamos, sino para todos esos que mencionamos, papá. Y que en ellos llegue la salvación y los alcance, papá. Danos claridad, hoy te pido, danos de nuevo y claridad al hablar y fluidez, para que estemos preparados para hablar de ti, Señor, con tu Espíritu, Señor, que podamos hablar con la autoridad de tu Espíritu, Señor. Y ayúdanos, si no tenemos el testimonio correcto, porque aún tal vez fallamos, aún caemos, aún nos han visto embarrarla, Señor, tal vez con tropezar con nuestra lengua, con lo que hemos dicho, con una mala actitud, o nosotros mismos sabemos que tenemos cosas por corregir. Señor, que el enemigo no nos robe, Señor, el hablarle a otra persona, sino que tú nos ayudes y nos coloques, Señor Dios, un testimonio de santidad y pureza, papá, te lo pido en el nombre de Jesús. Quita eso de nosotros y ayúdanos a ir, y que tal vez en esa vergüenza que sintamos de ir y reconocer que aún fallamos, pero que tú no fallas, Señor, esa persona también pueda recibir y tú también obres, Señor, ahí a través de esa vergüenza en nosotros, quitando lo que aún hayas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Permite que estemos enteramente preparados, Señor Dios. Afírmanos, Señor, en tu salvación, en la doctrina tuya, y ayúdanos a poner la cita. Ayúdanos a hacer esa lista hoy, Señor, de personas, para ir a hablar con ellas, Señor. De la familia puede ser, Señor, y los que tú sepas que necesitamos hablar con ellos. Que ofendimos, que nos ofendieron, Señor Dios, o que hicimos mal, o tal vez una empresa donde salimos mal, tomamos algo que no nos pertenecía, jefes, personas, lo que sea, Señor. Colócanos la lista de las personas, Señor, y ayúdanos a ir a ellas, Señor, a buscarlos y estar listos para hablarles, a tener el valor y las palabras, a llamarlos, ayúdanos a poner la cita y cumplirla, Señor. Y también tal vez podamos llevar de esas cartillas que nos das aquí, de primero lo primero, y que les podamos decir, te tengo un regalo, quiero hacerte un regalo, y podamos ir a explicarle a esa persona y llevarle una cartilla, una de estas cartillas, Señor, y llevarla y decirle, mira, te quiero hacer este regalo, Dios me ha cambiado, me transformó, y te quiero compartir esto, lo llenas de esta manera, déjame explicarte, después de haberle dicho todo, y ya que tú trabajes en ella, con no solo lo que has permitido que hablemos, sino también con esa cartilla, y lo instes a llenarla, a diligenciarla, Señor, para que a través de eso tú trabajes en su corazón y lo conviertas y seas algo, papá. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, lo hemos hecho ahora mismo. Amén.
y amén.